Buenas tardes mis hermanos, es un gusto poder dirigirme a ustedes y como ustedes ya saben, hoy, domingo por la tarde, continuamos con nuestra serie del libro de Gálatas, nuestro estudio sobre el libro de Gálatas. Y como ya sabes, hemos terminado el capítulo 1, todos hemos visto los versículos del capítulo 1 y qué estaba pasando, pero ahora comenzaremos a estudiar el capítulo 2. El día de hoy estaremos viendo Gálatas capítulo 2, los versículos 1 al 10, por si quieres estar con tu Biblia y quizás resaltar algunos versículos. Pero lo que te quiero comentar hoy de nuestro texto que estaremos viendo es el impacto del legalismo. El impacto del legalismo. Hoy te quiero mostrar cómo es que vemos en estos pasajes que nos escribe Pablo, cómo es que esto que es el legalismo puede afectar tan fuertemente una iglesia, una comunidad de creyentes. Entonces, hermanos, si quieres ir a tu Biblia, acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. Como sabes, es de costumbre, los estaremos leyendo directamente del 1 al 10, todo nuestro texto, y luego estaremos viendo el contexto y comenzaremos a estudiar cada uno de los versículos. Entonces acompáñame, hermano, a leer Gálatas 1 al 10. Dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué está pasando en el contexto de nuestro texto? Es genial verlo y un poco loco, pero no hemos estado solamente en el libro de Gálatas, no hemos podido. Porque lo que vemos en el libro de Gálatas, lo que se nos está diciendo Pablo, lo que nos está escribiendo, tenemos que ir a otro libro, al cual tú ya sabes cuál es, que hemos ido regularmente. Casi si no me equivoco, en cada predicación hemos ido al libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Gálatas, Pablo nos está escribiendo algo que sucedió. Y eso que sucedió lo vemos en el libro de Hechos. Aquí está el relato completo y aquí hay una pincelada, es como una ojeada a la página, la cual nos da Pablo. Entonces, lo que está pasando aquí, en estos pasajes, es un solo evento. Un solo evento que pasó en el libro de Hechos, capítulo 15. Es el concilio en Jerusalén. Si tú vas a tu Biblia, Hechos capítulo 15, hay un título ahí que dice El concilio en Jerusalén. ¿Qué pasó en ese lugar? Bueno, ese concilio sucedió porque habían judaizantes, recuerda, estos falsos maestros legalistas que estaban en las iglesias de Antioquía y Jerusalén. Estaban imponiendo una salvación por obras y no por gracia. Recuerda que eso es el legalismo, decir que la salvación es por obras, imponer la salvación por obras y no por gracia. Eso es en sí el legalismo. Justamente te voy a leer dos pasajes de Hechos capítulo 15. Hechos 15 versículos 1 y versículo 5. Dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés.
estos judaizantes estaban diciendo que los gentiles creyentes, los que no eran judíos, debían circuncidarse para primero ser judíos, después guardar la ley de Moisés, algunas tradiciones, y después de eso podían obtener la salvación. Eso es lo que estaban diciendo los judaizantes. Pero a través de estos pasajes veremos qué es lo que pasó en el concilio, porque literalmente todo lo que leímos de Gálatas es solamente lo que sucede en este concilio, en este lugar. Entonces comenzamos a estudiar nuestro texto, nuestro versículo 1 y 2. Dice Pablo, después, pasados 14 años, después de que Pablo 14 años, después del tiempo que fue a Jerusalén por primera vez, después que fue a Tarso y estuvo en la iglesia de Antioquía, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, este nuevo varón, Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Te estaré mostrando un mapa, también como es de costumbre. Al norte está Antioquía. Si tú ves Antioquía, creo que no estará en la imagen, porque no era el propósito, pero Antioquía está muy cerca de Tarso, la ciudad de Pablo. Antioquía es donde estaba la iglesia de Antioquía. Hechos 3 es donde vemos eso. Antioquía estaba arriba, y abajo estaba Jerusalén. Si tú estás viendo el mapa, arriba Antioquía, abajo Jerusalén. Entonces Pablo dice que subió a Jerusalén, o sea, fue a Jerusalén. Subir es por la localidad geográfica de Jerusalén, porque era como tener que subir, tener que ir hacia arriba en Jerusalén, casi como unas montañas así, subir a Jerusalén por el territorio geográfico. Pero mira, Pablo estaba terminando su primer viaje misionero junto con Bernabé. Eso lo vemos en Hechos 14, justamente antes del concilio, unos versículos de hecho, si tú estás en tu Biblia, Hechos 14, versículos 24 al 28, está esto, el término del primer viaje de Pablo junto con Bernabé. Y pasando un poco de tiempo, llegamos a este pasaje, a Hechos 15, y dice que después de un poco de tiempo llegaron judaizantes a Antioquía, varones que venían de Judea con un propósito en específico. Recuérdalo, el mapa que te mostré, Antioquía estaba acá arriba, venían varones de Judea, del sector de acá abajo, hacia allá, hacia Antioquía. Jerusalén estaba acá abajo, hacia Antioquía iban varones. Ahí estaba Pablo con Bernabé, justo terminando su primer viaje misionero. Y Pablo, desde Antioquía, desde el norte, recibió una revelación de Dios. Recuerda, Dios hablaba así antes, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Hablaba por revelaciones. Y Dios le habló a Pablo mostrándole una aprobación para que él, desde el norte de Antioquía, tenía que ir a Jerusalén. Entonces, cuando Pablo llegó ahí a Jerusalén, vemos que nos dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pablo llegó de Antioquía a Jerusalén, ya ahora nos concentramos acá, y tuvo una pequeña reunión, eso lo ves en Hechos capítulo 15, versículo 6, una pequeña reunión con los discípulos, con Pedro, con Juan, Jacobo, los judaizantes, con Bernabé y con Tito. Estuvieron ahí disputando, hablando sobre lo que estaba pasando, el concilio, lo que estaban disputando. Sigamos en nuestro texto, mira el versículo 3 al 5. Dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Me acabo de dar cuenta que el versículo 4 dice falsos hermanos. Estoy muy acostumbrado a ver la palabra y a leer falsos maestros. Pero mira el versículo 4, dice curiosamente falsos hermanos introducidos a escondidas. Mira, Pablo y Bernabé y Tito, este último, Tito, fue un joven creyente que estaba siendo discipulado y enseñado por Pablo. Y vemos en el pasaje que los judíos acá abajo en Jerusalén querían obligar a Tito a circuncidarse. ¿Y por qué a Tito y no a Bernabé? Porque Tito era completamente gentil. Tito era gentil. Este pasaje justamente salté lo que decía falsos hermanos y no falsos maestros. Pero los falsos hermanos eran personas, mira esto, eran varones
que los judaizantes, estos legalistas, habían puesto en las iglesias, habían como enviado, casi como un misionero que vaya a plantar falsa enseñanza. Habían puesto estos falsos hermanos en las iglesias para confundir a los creyentes y causar problemas. Estos falsos hermanos estaban en el norte, en Antioquía, y estaban en el sur, en Jerusalén, enviados por los judaizantes. Mira, qué curioso. Varones que solo fueron enviados como a destruir, a dividir iglesias, a causar mal. Estas personas tenían el propósito, estos falsos hermanos, de espiar la libertad de los creyentes para ponerles bajo el legalismo. Estos falsos creyentes, falsos hermanos, querían imponerles y guiarles al legalismo, a las obras, a la ley, al hacer y hacer. Estos judaizantes no podían aguantar un evangelio que no tuviera leyes y rituales mosaicos, ya que la salvación para ellos se trataba de ganar el favor de Dios. Mira eso. Los judaizantes, como cualquier salvación por obras, se trata de intentar o querer ganar el favor de Dios. Ganar el favor de Dios, que es completamente antibíblico. El versículo 5 que leímos nos muestra que Pablo no se sometió. Los judaizantes querían circuncidar a Tito, pero Pablo y Tito dijeron que no. ¿Por qué? Porque Tito ya era salvo por gracia, la verdadera salvación. Pablo dijo que no lo permitió. ¿Y por qué no permitió esto? Porque el evangelio hubiera sido cambiado, hubiera sido pervertido. Como vimos en el capítulo 1, era lo que estos falsos maestros querían hacer: pervertir el evangelio, cambiarlo. Mira, sigamos el versículo 6. Dice: pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está hablándonos de los apóstoles, de los tres que vemos ahí: Jacobo, Juan y Pedro. En una dirección diferente. Jacobo, Pedro y Juan. Cefas será llamado Pedro. Pero mira, estos versículos nos está hablando de ellos. Ellos tenían esa reputación de ser algo. Debemos recordar, recuérdalo hermano, que Pablo no fue enseñado por ninguno de los 12 apóstoles. Pablo no fue enseñado por ellos, no fue entrenado por ellos, no recibió nada de ellos. Casi ni siquiera un consejo. Recuerda que vimos que en Gálatas capítulo 1, los últimos versículos, Pablo fue a Jerusalén con Pedro y estuvo un par de 15 días con él y fue a hablar con él y todo, pero quizás recibió algún consejo, no lo sé, alguna experiencia, pero más que eso, no lo recibió. Entonces, recuerda que Pablo no fue enseñado por ellos. Pablo fue enseñado 3 años en Arabia, en el desierto, por nuestro mismo Salvador Cristo. Pablo tuvo una enseñanza especial por Cristo. Por eso él es el último de los apóstoles y por eso al día de hoy ya no hay apóstoles. Él mismo lo dice. Fue un en específico. Pero recuerda, solo quiero aprovechar para hablarlo. Pablo, igual te hablaré un poco más adelante, entonces me adelanto quizás para no pasarlo. Pero Pablo, ¿por qué decimos que es apóstol? ¿Por qué confiamos en Pablo y sus escritos? De la misma forma que confiamos en todos los demás varones de la Biblia, porque fueron guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia es clara. Recuerda que la Biblia no se contradice, la Escritura es perfecta. Pablo nos dice: estuve tanto tiempo en Arabia, fui entrenado por Jesús directamente y volví a la ciudad de Jerusalén, vi a Pablo. Todo lo que vimos, todo lo que está diciendo en Gálatas, lo podemos ver en Hechos. Todo se complementa, no hay ninguna... Hay cosas que sí quizás faltan, pero es lo suficientemente claro para entender lo que estaba pasando. Entonces podemos confiar completamente en las escrituras y en la vida de Pablo, un varón con un entrenamiento único. ¿Y por qué no dudamos tampoco de él? Porque ese entrenamiento único no era diferente al de los apóstoles. Pablo no estaba predicando un evangelio diferente al de los otros 12. O sea, no eran los 12 y Pablo con un evangelio diferente. Era el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque todos habían sido entrenados por Cristo Jesús. En la parte final de nuestro versículo, el 6, Pablo aclara que ellos, los discípulos, los apóstoles, los tres, no le enseñaron nada nuevo, no le dijeron nada nuevo.
Recordemos que después de esos años, como te decía, esos 3 años, Pablo fue a Tarso y luego lo vemos en la iglesia de Antioquía, en Hechos. Y estuvo predicando el Evangelio, trabajando junto a Bernabé. Luego tuvo el primer viaje misionero, plantó estas iglesias en Galacia del Sur y volviendo a Antioquía del Norte, como te comentaba, terminando su primer viaje misionero, es que también les escribe esta carta justamente, les escribe esta carta a los de Gálatas, a los de Galacia, justamente cuando sucede el concilio. Y ahí es que les relata también lo mismo. Pero recuérdalo, hermano, Pablo no predicaba un evangelio diferente. Pablo fue enseñado por Cristo, igual que los otros apóstoles. 3 años enseñado directamente por Cristo fue una manera especial. Estamos completamente asegurados y lo aceptamos que fue una manera especial y única, la cual Dios no va a hacer el día de hoy porque no tiene necesidad de hacerlo, pero fue necesario en aquel entonces. ¿Por qué? Porque simplemente fue el plan de Dios hacerlo así. Continuamos en el versículo 7 y 8 de nuestro texto. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que algo muy simple, pero a veces muy mal interpretado. Por eso también te decía que el evangelio de Pablo es el mismo que el de los 12 discípulos. Se complementan, son lo mismo, porque fueron todos entrenados por Cristo. Pablo dice que él enseñaba el mismo evangelio, Pablo, que Pedro. Solamente que Pedro estaba ya en orden, porque Pablo dice, él enseñaba el de la incircuncisión. ¿Qué significa eso? Que él enseñaba a los gentiles, a todos los que no eran judíos. Y Pedro, enseñaba a los de la circuncisión, a los judíos, al pueblo literalmente escogido de Dios. Entonces, esa era la única diferencia entre el evangelio. En el evangelio que predicaban era el mismo, la única diferencia era la audiencia, el público al cual estaba dirigido. Pablo dice claramente, mi evangelio es para gentiles, pero es el mismo que el de Pablo, pero el de Pablo va dirigido a judíos. ¿Sí? Incircuncisión, circuncisión. Pablo y Pedro. Entonces, esto quiere decir que ambos predicaban un evangelio, el mismo, el único evangelio de Cristo, ninguno diferente. El público era el diferente. 2 grupos diferentes de personas, el evangelio era el mismo. Y el versículo 8 nos dice que ese mismo evangelio que predicaba Pedro era el mismo que Pablo. ¿Por qué? Porque ambos dependían del poder de Dios. Por eso dice el versículo 8 que el que actúa en Pedro, actuó también para mí. ¿Por qué? Porque el evangelio, el poder del evangelio de predicar, a los dotes que te da, son de parte del poder de Dios completamente. Nuestro penúltimo versículo, el versículo 9 de nuestro texto, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mira, estos 3 varones eran los líderes en Jerusalén. Jacobo, el medio hermano de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Cefas, quien era Pedro, y Juan. Ellos estaban acreditando a Pablo y su evangelio. O sea, imagínate cómo estaban quedando los judaizantes de impactados. Te animo, hermano, a leer Hechos 15, pero te voy a dar como un pequeño adelanto de lo que pasa allá, si es que quizás no le has echado un ojo. Pero la decisión final del concilio, que vemos en Hechos capítulo 15, fue que los judaizantes, estos falsos maestros legalistas, no pueden imponer obras a la salvación por gracia, a los gentiles ni a nadie. Los judaizantes no pueden imponer obras de salvación que es por gracia, a nadie. Qué lindo, ¿no? Cómo termina correctamente el concilio con una sabia decisión de parte de Jacobo. Jacobo, el medio hermano de nuestro Salvador, quien él estaba dirigiendo ese concilio. Pero mira, en este texto hay un término interesante que usa Pablo en nuestro pasaje. Y este término, esta palabra es columna, columnas. Dice que Jacobo, Pedro y Juan eran columnas. Este era un término que usaban los judaizantes. Y curiosamente, a Pablo usaba como sarcásticamente la palabra columnas en esta porción.
como para burlarse de los judaizantes. Es como que Pablo dijera, uy, mira judaizante, las columnas me dieron a mí la aprobación. Ahora yo voy a poder seguir predicando el evangelio y tú te quedas ahí nomás con tu falsa enseñanza. Es como que Pablo se estaba literalmente burlando de los judaizantes. Entonces mira, las columnas le dieron la aprobación a Pablo de ir y seguir predicando el evangelio a los gentiles. Ahí también dice, le dieron la diestra a él y a Bernabé, que significa que le dieron su aprobación. Y esto también era como un voto, una señal de compañerismo. Esta aprobación también que recibió Pablo de parte de las columnas, de los apóstoles, demuestra fuertemente que el evangelio de Pablo es el mismo que el de ellos. Es el mismo evangelio por gracia, no por obras. Es el único y verdadero evangelio. Y esta aceptación hizo que los judaizantes quedaran seguramente muy enojados, con ganas de seguir como causando daño, seguir plantando su falsa enseñanza y con más odio en su corazón. Estoy segurísimo. Pero vemos cómo es que terminó bien el concilio con una sabia decisión y dieron la aprobación a Pablo de seguir predicando el evangelio a los gentiles. Mira el último pasaje de nuestro texto, el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, después de que las columnas, estos tres varones, Jacobo, Pedro y Juan, le dieran la aprobación a Pablo y a Bernabé, les dieron una sola petición: cuidar a los pobres. Cuidar a los pobres, lo cual Pablo dice claramente, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, Pablo escuchó esa única petición. Vemos en Hechos 15 que después del concilio se escribió una carta. Se escribió una carta después de Hechos 15. Justamente, bueno, está ahí en Hechos 15. Lo mismo que estaba sucediendo en el concilio se escribió. Entonces Pablo, recuerden, acá en Jerusalén estaba Pablo con Tito y Bernabé. Tomaron la carta, la aprobación, la petición de cuidar a los pobres y volvieron a su iglesia en Antioquía, en el norte, como te mostraba en el mapa hace unos minutos atrás. Entonces le dieron esta única petición los apóstoles. Pablo la aceptó y dice también, la procuré hacer, la cumplió. Nos comenta que no la descuidó. Y al término, como te decía, del concilio, Pablo volvió con Bernabé y Tito a su iglesia en el norte, en Antioquía. Ahí hasta donde quedamos en nuestro texto, hermano. Pero tal como te decía, el título de este mensaje, que es el impacto del legalismo. El impacto del legalismo. Todo lo que vemos en nuestro texto, lo que estudiamos, fue a consecuencia de ¿quiénes? De estos varones legalistas, de estos judaizantes. Y esto quiero hablarte un poquito, para estar concluyendo. Todo esto que vemos acá, literalmente Pablo tuvo que salir de su comodidad. Pablo tuvo que salir de su iglesia en el norte y ir a Antioquía. Perdón, estaba en Antioquía y tuvo que ir a Jerusalén, al sur. Pablo tuvo que dejar su iglesia, Pablo tuvo que dejar a sus hermanos, su comodidad. Incluso el mismo concilio fue un tiempo innecesario, que no tenía por qué haber sucedido. Fue completamente un estorbo, la verdad, si te pones a pensar en ese tiempo que Pablo tuvo que viajar a Jerusalén, la demora, el tiempo, quizás hasta arriesgar su vida, quizás con el clima, quizás ladrones en el camino. Hay cosas por detrás que olvidamos. Pero ese tiempo del concilio, todo ese tiempo invertido en el concilio, por esta tontera del legalismo, pudo haberse utilizado para seguir otro viaje misionero. Ese tiempo del concilio pudo haberse utilizado para seguir predicando el evangelio. Pero fue completamente un estorbo. Y es así el legalismo. Es así ser una roca. ¿Qué es el legalismo? Tú ves el legalismo en la práctica y son personas literalmente como sin corazón. Como que te imponen consejos, te dicen cosas, te dicen, no, la Biblia es así, la Biblia es asá, asá, por acá. Y muchas veces no lo es. Muchas veces no lo es. Y casi nunca lo es. El legalismo literalmente, hermano, es así. Si tú ves a una persona legalista, es como un corazón de roca. Es como alguien sin sentimiento.
Y lo malo es que su legalismo mayormente según ellos, se basa en las escrituras. El legalismo es algo que pervierte el evangelio, que transforma, que lo deforma, que lo cambia, que lo mutila, lo transforma completamente. El legalismo es literalmente súper destructor. Fue un tiempo completamente perdido. Si te pones a pensar un poco, como te decía, el viaje de Pablo, el tiempo invertido, fue un tiempo perdido. Estos falsos maestros solo querían causar división, destrucción. Pero ¿sabes qué? No fue solo en ese tiempo, no estamos exentos a esto. Hay iglesias completamente legalistas el día de hoy. Hay iglesias siendo guiadas por un pastor legalista, todos siguiéndolo, sin dudarlo, sin estudiar las escrituras, sin ver lo que dice la Biblia, siguiéndolo a ciegas, a un pastor legalista, a líderes legalistas. Ojo que también podemos tener el otro extremo, un pastor liberal o líderes liberales, alejados de la escritura. De verdad te quiero animar a estar agradecido primeramente de poder ser guiados por la misma palabra, de estar en una iglesia. No somos la única predicando el Evangelio, pero sí estamos agradecidos, y lo estoy personalmente, de estar en nuestra iglesia querida, de ser guiados por el pastor, de estar estudiando y conociendo más de la palabra, escuchar más de la palabra, de la sana enseñanza. Pero lamentablemente, hermano, hay iglesias que están en uno de los dos extremos. O son liberales o son legalistas, pero lo que te venía hablando, el legalismo. Nosotros mismos debemos tener cuidado de no escuchar incluso predicadores legalistas, maestros legalistas, leer de libros de legalistas, porque incluso esos pensamientos podrían llegar a nosotros y nosotros podríamos llegar incluso a convertirnos quizás en la práctica o en nuestras palabras poco a poco en unos legalistas sin corazón. Hay que tener mucho cuidado con ello. Los legalistas no sienten amor por sus hermanos, no hay amor el uno por el otro, no tienen compasión por los inconversos, son literalmente una roca. Si tú has conocido a alguno, vas a entender lo que digo. Incluso podríamos decir que ni siquiera entienden la Biblia. La estudian quizás por comentarios, por distintas fuentes desconocidas, y llegan a conclusiones que no son bíblicas, que no son acorde a las escrituras. El legalismo puede destruir nuestra iglesia, puede destruir una iglesia, puede destruir la vida de un pastor, de un misionero, puede destruir un ministerio, puede hacer que el nombre de Dios sea blasfemado. Nosotros incluso, hermanos, estamos expuestos, como te decía, a escuchar maestros legalistas, a leer libros de maestros legalistas, a tener pensamientos legalistas. Nosotros mismos podemos llegar a leer un pasaje, a leer porciones de la Biblia y pensar algo erróneo. Podríamos llegar incluso al punto de ser legalista y decir cosas como cuadradas en cuanto a la Biblia sin ningún fundamento. Entonces recuerda que si en nuestra iglesia comentamos algo, decimos algo, es porque es completamente bíblico. Y si el pastor o algún líder no tiene algún versículo, entonces eso no es bíblico. Hermano, te animo a estar orando, porque incluso el legalismo podría a futuro llegar a nuestra iglesia, Dios quiera que no. Pero te animo a estar orando a que Dios cuide nuestros corazones del legalismo, a que Dios cuide nuestros líderes del legalismo, a que Dios cuide nuestra iglesia del legalismo. Esto que es tan destructor. Pidámosle a Dios a que nos libre de tal mal, de tal maestros, falsos maestros, incluso como dice el texto, falsos hermanos, personas que quizás quieren llegar a nuestra iglesia solo para destruir, para dividir la iglesia. Personas con un corazón duro, con un corazón que no aman a Dios. Te animo, hermano, a que estemos orando por esas personas y por nosotros mismos, por nuestra iglesia, para que juntos sigamos creciendo y conociendo la palabra de Dios de manera como ella es, perfecta, de manera limpia, de manera pura. Te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por la vida de mis hermanos, por nuestra iglesia. Te agradezco por tu palabra, Señor, lo directa que ella es. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, a escuchar quizás predicaciones, a leer libros de personas legalistas. Te pido que mis hermanos seamos inteligentes para saber qué estamos consumiendo en cuanto a Biblia, Señor. No todo lo que dice en la portada bíblico lo es, Señor.
Ayúdanos a estar siempre escuchando los mensajes de nuestra iglesia para estar nutriéndonos con tu enseñanza sana, Señor, con tu sana doctrina, Padre. Te agradezco por nuestra iglesia, por mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a no tener en la práctica un corazón legalista, una vida legalista, y ayúdanos a alejarnos de ese mal, Señor. Te pido por las personas que no son salvas y quizás están escuchando o nuestras predicaciones les son compartidas. Te pido que tu evangelio llegue a esas personas, que mis hermanos sean de buen testimonio. Te agradezco por tu palabra, Señor, y te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos Calvario. Hola hermanos, hoy vamos a hablar los tres grandes sobre el pastor Mauricio Pérez, el cual está sirviendo en la iglesia Bautista Omega, que está ubicada en la comuna de Maipú. Ellos, al igual que nosotros, tienen sus reuniones de forma virtual, están ocupando la plataforma de Zoom, de Facebook, para poder estar en contacto con los hermanos. La petición de oración de ellos es por su abuela, que aún sigue hospitalizada, pero está estable
y ellos como familia están esperando su recuperación y alta médica. También ellos nos piden que oremos por el hermano Luis García, un anciano de la iglesia que está hospitalizado por COVID, y también por las reuniones de los días miércoles, ya que estos cultos están realizándolo por Zoom y esta plataforma es nueva para ellos. Entonces esperan tener visitas, esperan tener la fidelidad de los hermanos y anhelan que este nuevo modelo de página o de sitio web sea de mucho fruto y bendición para su iglesia. También vamos a hablar sobre la comuna de Macul, la cual está ubicada al sur oriente de Santiago. Su nombre proviene del quechua Macuyay, que significa vástago o retoño. Fue fundada el 9 de marzo de 1981. Tiene 116.534 habitantes. No tenemos una iglesia del equipo en esta comuna. La petición de oración es primeramente por los hermanos creyentes, cristianos que están ya trabajando en la comuna, para que puedan ser fieles, puedan mantenerse en esa comuna, y también para que algún seminarista quiera fundar una iglesia en esta comuna. También vamos a hablar sobre el país de Costa Rica. Su fecha de fundación fue el 15 de septiembre de 1821. La población son 5 millones de habitantes. Ellos tienen etnias que corresponden a muchos inmigrantes que han llegado a ese país. Por ejemplo, el 83% de la población son blancos y mestizos, el 6% son mulatos, el 2% son indígenas, el otro 2% son negros y un 5% mixto. La religión de este país, en su mayoría, son un 52% católicos, 27% protestantes, hay un 4% de ateos y un 17% de otras religiones. Este es un país con una gran cantidad de inmigrantes y también es uno de los pocos países en Latinoamérica que no posee un ejército armado. También es uno de los países más estables económicamente junto a Panamá dentro de la región de Latinoamérica, de Centroamérica, perdón. La petición de oración es por los hermanos que ya están trabajando en ese lugar para que puedan seguir creciendo, para que también el Evangelio pueda seguir creciendo y para que más costarricenses encuentren en Cristo la verdad.